En el corazón de la Edad Media europea, entre los castillos de Silesia y los claustros de Alemania, vivía una mujer cuya vida fue un testimonio extraordinario de transformación. Nacida en la nobleza, criada en la riqueza y el poder, Eduviges de Andechs renunció a todo lo que el mundo podría ofrecerle. Su historia no es la de una santa que nació en la pobreza, sino la de una princesa que eligió voluntariamente el camino de la humildad y el servicio. ¿Qué hace que alguien lo abandone todo? ¿Qué llamada divina es tan potente que transforma a una duquesa en sierva de los pobres? Hoy, en su fiesta litúrgica, descubriremos cómo Eduviges se convirtió en la patrona de los necesitados, dejándonos un legado de compasión que perdura 8 siglos después. Eduviges nació en 1174 en Baviera, en el seno de una de las familias más poderosas de Europa. Su padre, el duque Bertoldo IV, pertenecía a la noble casa de Andechs. Desde su nacimiento, Eduviges fue destinada, no por su vocación, sino por la política de su tiempo. A los 12 años fue prometida en matrimonio a Enrique I de Silesia, un duque poderoso. En ese mundo medieval, el matrimonio era un instrumento de poder, no de amor. Sin embargo, lo que parecía ser solo un destino político se convirtió en algo inesperado. Eduviges, a pesar de su origen y su posición privilegiada, llevaba en su corazón un anhelo profundo. Su juventud en castillos lujosos no la cegó ante el sufrimiento de los pobres que rodeaban sus tierras. Mientras su madre, la duquesa Eduviges de Andechs, le enseñaba los protocolos de la nobleza, su fe le enseñaba algo más importante: la dignidad de cada alma. Casada a los 16 años, Eduviges se convirtió en duquesa de Silesia. Tuvo 4 hijos con su esposo, cumpliendo así su deber dinástico. Pero incluso en medio de las responsabilidades de su posición, ella encontraba tiempo para servir. Su casa se convirtió en refugio para pobres, enfermos y peregrinos. Los registros de la época cuentan que distribuía sus joyas para ayudar a los necesitados contra la voluntad de algunos miembros de la corte. A los 34 años, Eduviges experimentó un momento de profunda conversión espiritual. Su esposo, el duque Enrique, fue capturado en batalla en 1202 y permaneció en cautiverio durante 1 año. Durante este periodo de incertidumbre y dolor, Eduviges no se dejó consumir por la desesperación. En cambio, se refugió en la oración. Rezaba por su liberación, sí, pero también reflexionaba profundamente sobre el significado de su vida. Fue en estas noches de oración, en la soledad de su cámara, donde Eduviges experimentó lo que los místicos describen como una muerte en vida. Ella comprendió que no podría servir completamente a Dios mientras estuviera atada a las vanidades del mundo. Cuando su esposo finalmente fue liberado, ella le comunicó su decisión de vivir una vida de castidad y consagración, incluso permaneciendo en el matrimonio. Esto era extraordinario para la época. Seguir casada, pero vivir como hermana, dedicándose completamente a los pobres y enfermos. Su esposo, sorprendentemente, no solo comprendió, sino que apoyó su decisión. Juntos, Eduviges y Enrique hicieron votos privados de castidad y comenzaron a transformar sus posesiones y tierras en refugios para quienes sufrían. Establecieron hospitales, acogieron a leprosos cuando otros los evitaban, y viajaban entre sus tierras distribuyendo alimentos y ropas. Eduviges había recibido su llamado, no en una visión apocalíptica, sino en la tranquila claridad de comprender que su riqueza y poder debían servir al Evangelio. Después de este momento de consagración, la vida de Eduviges y su esposo Enrique se transformó radicalmente.
no era una transformación teórica o contemplativa. Era visceral, diaria, encarnada. Eduviges se quitaba sus ropas nobles y se vestía con hábitos simples. Mientras otras duquesas se preocupaban por sus joyas y galas, ella repartía sus pertenencias entre los pobres. Lo más revolucionario fue su decisión de vivir el Evangelio literalmente. Lavaba los pies de los leprosos con sus propias manos, besaba sus llagas, preparaba sus alimentos. En una época cuando los leprosos eran rechazados y considerados castigos divinos, Eduviges los trataba como hermanos en Cristo. Sus siervos quedaban asombrados. Sus cortesanos la juzgaban. Pero ella permanecía firme en su convicción. Eduviges estableció conventos y monasterios. Fundó hospitales que se convirtieron en modelos de cuidado compasivo. Sus tierras, que habría podido haber usado para expandir su imperio político, fueron transformadas en santuarios de curación y esperanza. Y todo esto lo hacía mientras criaba a sus hijos y cumplía con sus deberes como duquesa. Su vida era una paradoja viviente, noble y humilde, poderosa y servidor, reina del mundo material pero rindiendo todo por el reino de Dios. Cuando su esposo Enrique falleció, Eduviges, consumida por décadas de servicio incesante, era casi natural buscar y hallar un alivio en el monasterio cisterciense de Trebnitz, que ella misma había fundado en 1202. La duquesa se consagró completamente al Señor como monja. Sus últimos años fueron de oración profunda, de intercesión silenciosa, de presencia serena en la comunidad que la rodeaba. Cuando murió, el 15 de octubre de 1243, nadie dudaba que una santa había concluido su luminoso camino sobre la tierra. Santa Eduviges fue proclamada santa por el Papa Clemente IV en 1267, apenas 24 años después de su muerte, un testimonio del reconocimiento inmediato de su santidad por toda la Iglesia. ¿Cuál es el significado profundo de la vida de Santa Eduviges? Mientras la Iglesia medieval celebraba a los santos mártires que derramaban su sangre por Cristo, Eduviges nos enseña que existe un martirio diferente, el martirio del corazón, la muerte gradual al ego mediante el servicio cotidiano. Su vida fue una refutación viviente de la idea de que la riqueza y el poder son enemigos de la santidad. No lo son. Lo que es enemigo de la santidad es el apego a ellos, la corrupción que causan. Sus obras fueron concretas y duraderas. Fundó varios conventos, incluyendo el monasterio de la Santa Cruz en Trebnitz, que se convirtió en un importante centro de espiritualidad en Europa Central. Estableció sistemas de atención a los enfermos que anticiparon las futuras prácticas hospitalarias. Pero más importante que sus obras externas fue su testimonio espiritual. Ella demostró que la santidad no era una vocación solo para monjes y vírgenes consagradas en clausura, sino para cualquiera, en cualquier circunstancia, dispuesto a renunciar al poder del ego. Cuando la peste negra azotó Europa siglos después, los pobres y enfermos invocaban a Eduviges. Cuando las guerras dejaban huérfanos y viudas, recordaban que ella había sido madre y viuda, y aún así encontró el camino a la santidad. Su legado no fue una institución que desapareciera con el tiempo, sino una voz de santidad que dice a cada generación: tu posición, tu riqueza, tu poder,
¿A quién sirven? ¿Sirven al ego o al Evangelio? Fue canonizada en 1267, apenas 30 años después de su muerte. La Iglesia reconoció que había visto en Eduviges lo que también nosotros vemos: un espejo de Cristo, quien era Dios, pero se hizo pobre, quien era Rey, pero lavó los pies de sus discípulos, quien tenía todo poder, pero lo renunció, en la cruz. 8 siglos han pasado desde que Eduviges caminó por las tierras de Silesia. Los castillos en ruinas, los pobres ya no visten como en la Edad Media. El mundo se ha transformado radicalmente. Pero su pregunta permanece tan vigente como entonces. ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Sirvo al mundo o sirvo al Evangelio? Cada uno de nosotros, en la medida que hemos recibido bendiciones, sea riqueza, salud, talento, tiempo, estamos llamados a la misma pregunta que ella enfrentó. ¿Servirán estas bendiciones a mi comodidad o a la gloria de Dios? Su voz resuena en hospitales donde médicos y enfermeras sirven a los enfermos con dignidad. Resuena en comedores donde voluntarios alimentan a hambrientos. Resuena en cada acto de compasión genuina, en cada momento donde alguien elige ver al pobre no como una carga, sino como la presencia viva de Cristo. Eduviges no nos pide que todos renunciemos al mundo como ella hizo. Nos pide algo más profundo: que renunciemos a la ilusión de que el mundo nos salvará. Nos pide que descubramos, como ella descubrió, que la verdadera riqueza reside en amar, en servir, en transformar nuestro corazón en un lugar donde Cristo pueda habitar. Santa Eduviges, Duquesa de la Compasión, Madre de los pobres, luminaria de la caridad, espejo del Cristo que se hizo servidor, puente entre la nobleza y la humildad, intercesora de los que sufren, defensora de los olvidados, ruega por nosotros.